Existen fuerzas que, al encontrarse con Escorpio, se rinden sin entender por qué. Son signos cuya energía vibra en una frecuencia que Escorpio percibe con una claridad desarmante. En el vasto escenario del zodiaco, donde cada signo defiende su identidad con orgullo, hay uno que tiende a abrir sus puertas sin darse cuenta, permitiendo que la intensidad escorpiana penetre hasta el centro de su alma, Piscis. Su vulnerabilidad no proviene de debilidad, sino de su profunda empatía, de su capacidad para sentir más allá de las palabras y para confiar en aquello que percibe como sincero. Piscis es un océano emocional que se entrega con devoción a quien logra inspirar su confianza, y Escorpio, con su magnetismo oscuro y su mirada que atraviesa las capas del alma, despierta en Piscis una fascinación que roza lo hipnótico. Escorpio no necesita forzar el control cuando se trata de Piscis, lo ejerce naturalmente. Su energía intensa, su silencio cargado de misterio, su aura de poder emocional y psicológico actúan como una corriente subterránea que guía a Piscis hacia sus profundidades sin que éste perciba resistencia. En ese vínculo, Escorpio se convierte en el guardián del alma pisciana, el espejo que refleja tanto su belleza como su fragilidad. Piscis, en su necesidad de unión y fusión emocional, busca perderse en el otro, y Escorpio ofrece precisamente esa intensidad que promete trascender lo terrenal. Pero en esa promesa se oculta el riesgo, mientras Piscis cede su voluntad por amor o por fe, Escorpio, movido por su deseo de explorar y dominar lo emocional, puede moldear, dirigir o transformar a Piscis según su propia visión. La manipulación escorpiana no es burda ni evidente, es una alquimia del alma. Escorpio no manipula con palabras vacías, sino con silencios cargados de significado, con intuiciones que revelan los secretos del otro, con miradas que hacen sentir comprendido incluso aquello que nunca se dijo. Piscis, con su tendencia a idealizar, a creer en la redención y en la entrega absoluta, se deja arrastrar por esa corriente porque en Escorpio ve la intensidad que siempre ha anhelado. Y así, lo que comenzó como una conexión espiritual puede convertirse en una danza donde Escorpio marca el ritmo y Piscis, embriagado por la profundidad del vínculo, sigue cada paso sin cuestionarlo. El poder que Escorpio ejerce sobre Piscis no es cruel, es magnético, ancestral. Ambos pertenecen al elemento agua. Pero mientras Piscis representa el mar sin límites, Escorpio encarna las aguas subterráneas, las que fluyen ocultas, las que contienen los misterios más oscuros. Piscis se mueve por compasión, Escorpio por propósito. Piscis se entrega, Escorpio transforma. En esa unión de entrega y transformación se crea una tensión donde el alma de Piscis puede perderse o renacer, dependiendo de la conciencia que ambos alcancen. Cuando Escorpio actúa desde la sombra, su dominio sobre Piscis puede volverse total. Con un gesto, con un silencio, con una insinuación, logra alterar el curso emocional del pisciano. Conoce sus miedos, percibe sus anhelos, entiende sus heridas y las toca con precisión quirúrgica, no siempre para sanar, a veces simplemente para ver qué sucede cuando un alma se desnuda ante su poder. Pero cuando Escorpio vibra en su luz, utiliza ese conocimiento para proteger, para enseñar, para despertar en Piscis una fuerza interior que éste desconocía. En lugar de manipular, guía, en lugar de someter, inspira. La fascinación de Escorpio por Piscis radica en su pureza, en su capacidad para creer incluso en lo que parece perdido. Escorpio, tan acostumbrado a las sombras y a la lucha por el control, se siente atraído por la fe sin condiciones de Piscis, por esa manera de amar que no mide ni calcula. En el fondo, Escorpio admira esa inocencia, aunque también la tema. Y es esa mezcla de admiración y miedo la que despierta en él la tentación de poner a prueba la entrega del otro, de ver hasta dónde puede llegar la devoción de Piscis antes de romperse. Astrológicamente, ambos signos comparten una conexión psíquica. Las emociones entre ellos no se comunican con palabras, sino con miradas, con presencias, con silencios. Escorpio puede sentir los pensamientos de Piscis antes de que los exprese, y Piscis puede percibir las heridas que Escorpio oculta bajo su aparente control. Esa conexión profunda les permite construir un vínculo que trasciende lo racional, pero también les expone a una fusión que puede borrar los límites personales. Escorpio, consciente de su propio poder emocional, puede moldear el vínculo para que gire en torno a su órbita, mientras Piscis, deseoso de unión, se disuelve gustoso en esa intensidad. En lo más elevado, la relación entre Escorpio y Piscis es un pacto sagrado entre dos almas de agua. Escorpio ofrece profundidad, dirección y protección, Piscis ofrece fe, ternura y compasión. Juntos pueden alcanzar una conexión que pocos signos comprenden, una unión mística en la que la manipulación se disuelve en fusión espiritual. Pero cuando la sombra domina,
esa misma conexión se convierte en una prisión emocional donde el poder de Escorpio eclipsa la voz de Piscis. En la rueda del zodiaco, Piscis representa el final del ciclo, la disolución de los límites, la aceptación del todo. Escorpio representa la muerte y la regeneración, la fuerza que destruye lo viejo para que algo nuevo nazca. Por eso, cuando se encuentran, el uno puede disolverse en el otro. Escorpio extrae de Piscis lo más puro, lo más soñador, lo más sacrificado. Piscis extrae de Escorpio lo más profundo, lo más místico, lo más sanador. Si ambos elevan su energía, el poder que uno tiene sobre el otro se transforma en un intercambio de sabiduría. Pero si se quedan atrapados en sus sombras, Escorpio se convierte en el amo de un océano que no le pertenece y Piscis, en un océano que se entrega hasta evaporarse. En ese espejo astrológico, el signo más fácil de manipular para Escorpio no es un enemigo débil, sino un alma que se abre con tanta pureza que olvida protegerse. Piscis le muestra a Escorpio la responsabilidad de su propio poder, la necesidad de usarlo no para dominar, sino para elevar. Porque cuando el escorpión elige la luz, deja de ser un manipulador y se convierte en un alquimista del alma, capaz de transformar la sensibilidad de Piscis en sabiduría y su entrega en fuerza. Así, lo que comenzó como una danza de control puede terminar como una sinfonía de redención, donde el poder se vuelve amor y la manipulación se disuelve en la profundidad del entendimiento mutuo. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype. Esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Entre Escorpio y Piscis se despliega un lazo invisible tejido por la corriente del inconsciente colectivo, una conexión que trasciende la lógica y penetra directamente en el alma. Ambos signos, regidos por el agua, se reconocen como antiguos aliados en los reinos donde las emociones se vuelven materia, donde los silencios dicen más que las palabras y donde la intuición es la brújula que guía los pasos del destino. La manipulación, cuando nace entre ellos, no es un acto frío de dominio, sino una manifestación de poder emocional que emerge del profundo deseo de fusión y comprensión total. Escorpio no busca dañar, busca poseer el alma para conocerla, para explorar sus límites y renacer a través de ella. Piscis, en su entrega, busca disolverse en aquello que ama, confiando ciegamente en que el amor lo purificará todo. El magnetismo que une a estos dos signos es la atracción entre lo oculto y lo infinito. Escorpio encarna el misterio, la verdad que se esconde bajo las apariencias, el fuego invisible que arde en el corazón del abismo. Piscis representa la disolución, la rendición ante lo divino, la aceptación de lo que es sin juicio ni resistencia. Cuando sus caminos se cruzan, se produce un intercambio sagrado. Escorpio enseña a Piscis la fuerza del límite, la necesidad de la transformación consciente. Piscis enseña a Escorpio la compasión, la fe que disuelve el miedo al control y al abandono. Pero en el viaje hacia esa unión, ambos pueden extraviarse en los espejismos del alma, y es ahí donde el poder se convierte en un juego de sombras. La facilidad con la que Escorpio puede moldear el mundo interior de Piscis proviene de su naturaleza investigadora y su dominio sobre el inconsciente. Escorpio siente las emociones ajenas como si fueran suyas, detecta las grietas en la psique de los demás y se adentra en ellas con precisión. Piscis, con su tendencia a absorber la energía de su entorno, no erige barreras ante esa incursión, porque confunde la intensidad con la verdad. Para Escorpio, cada gesto, cada duda, cada emoción de Piscis es una puerta que se abre hacia la comprensión más profunda del alma humana. Para Piscis, esa intensidad se convierte en una forma de amor, un reflejo de lo que cree que es destino. En los planos más sutiles, la manipulación entre ambos se transforma en una danza energética. Escorpio domina el arte de proyectar poder, de crear un campo magnético que obliga a los demás a girar a su alrededor. Piscis, que vive en constante movimiento interno, se sintoniza con esa vibración y se deja guiar, creyendo que el camino trazado por Escorpio es también el suyo. La fuerza de la mirada escorpiana penetra como una corriente eléctrica en el alma de Piscis, despertando emociones dormidas, sueños olvidados, heridas no sanadas. Y cuando esas emociones emergen, Escorpio se convierte en el guardián de ese proceso, el que sostiene el peso del renacimiento, pero también el que puede manipular la dirección de esa energía según sus deseos más profundos. Sin embargo, este dominio tiene un costo espiritual. Escorpio aprende a través de Piscis que el verdadero poder no está en controlar, sino en liberar. Cuanto más intenta retener lo que ama, más se disuelve entre sus dedos, porque Piscis no puede ser poseído, solo compartido.
Su esencia es la del agua que corre libre, que se adapta y transforma sin resistencia. Escorpio, que teme la pérdida más que cualquier signo, ve en Piscis la lección más dura y más necesaria: amar sin dominar, sentir sin retener, transformar sin destruir. El vínculo entre ellos trasciende las fronteras del tiempo. Son almas que han viajado juntas a través de muchas vidas, aprendiendo los matices del amor y del poder. Escorpio recuerda los juramentos antiguos, las promesas selladas en la oscuridad, mientras Piscis recuerda las entregas sin condiciones, los sacrificios hechos por amor. En esta encarnación, sus encuentros suelen ser intensos, catárticos, a veces devastadores, porque cada uno despierta en el otro las memorias del alma que aún no han sido purificadas. Escorpio despierta en Piscis el deseo de enfrentarse a su propio abismo, y Piscis despierta en Escorpio la necesidad de abrir el corazón. Desde el punto de vista astrológico, la conexión entre ambos está marcada por trígonos de agua que facilitan la empatía y la compenetración. Escorpio, regido por Marte y Plutón, actúa desde la pasión, el deseo y la transformación. Piscis, regido por Júpiter y Neptuno, actúa desde la fe, el idealismo y el sacrificio. Cuando sus energías se combinan, crean una alquimia que puede sanar o destruir, según el nivel de conciencia que alcancen. Escorpio puede convertirse en el mentor espiritual que enseña a Piscis a canalizar su sensibilidad en sabiduría, o en el brujo que usa esa sensibilidad para alimentar su propio poder. Piscis puede ser el místico que eleva a Escorpio hacia la redención, o el mártir que se pierde en su sombra. El drama cósmico entre ellos es un espejo de la eterna batalla entre el control y la rendición. Escorpio representa la voluntad que desafía al destino, Piscis, la aceptación que se entrega a él. Cuando Escorpio domina a Piscis, el universo le recuerda que el control sobre las almas ajenas es una ilusión, que la verdadera grandeza está en transformar el poder en compasión. Cuando Piscis se deja guiar por Escorpio, aprende a distinguir entre la entrega consciente y la sumisión inconsciente, entendiendo que amar también significa poner límites al sacrificio. Hay un propósito divino en esta relación: enseñar al alma a equilibrar las corrientes del poder y la fe. Escorpio, al ver cómo Piscis se entrega con pureza, recuerda la parte de sí mismo que aún anhela la inocencia perdida. Piscis, al sentir la fuerza de Escorpio, recuerda que la compasión no es debilidad, sino valentía. En su unión, se crea una corriente de energía que puede sanar los rincones más oscuros del alma humana. Pero para alcanzar esa trascendencia, ambos deben cruzar sus sombras, deben mirar de frente la tentación del dominio y el peligro de la sumisión. En los reinos más altos de la conciencia, Escorpio deja de ser el manipulador y se convierte en el sanador. Su poder psíquico se purifica, su mirada deja de ser un arma y se vuelve guía. Piscis, al verse a través de esa mirada, deja de ser el soñador vulnerable y se convierte en el sabio que entiende la diferencia entre amar y perderse. La manipulación, que alguna vez fue la herramienta de la sombra, se transmuta en el poder del alma consciente, en la capacidad de influir sin dominar, de transformar sin herir, de inspirar sin imponer. Así, el signo que alguna vez fue el más fácil de moldear para Escorpio se convierte en su espejo redentor. Piscis le enseña que el poder más grande no es el que doblega voluntades, sino el que despierta la libertad interior. Escorpio le muestra que la verdadera entrega no es rendirse, sino elegir con plena conciencia. En esa unión se cumple una de las más altas leyes del cosmos: toda energía que se usa para poseer acaba desvaneciéndose, pero toda energía que se usa para elevar se vuelve eterna. Y así, entre las aguas profundas de Escorpio y el océano infinito de Piscis, nace la alquimia que transforma la manipulación en amor y el deseo de control en sabiduría inmortal. Entre las profundidades del alma humana, el encuentro entre Escorpio y Piscis representa una de las alianzas más místicas y poderosas del zodiaco, pero también una de las más peligrosas si no se eleva a su expresión más pura. No solo se trata de la facilidad con que Escorpio puede dirigir los hilos invisibles del corazón pisciano, sino de la manera en que ambos se funden en un proceso alquímico donde el control y la fe, el deseo y la entrega, la oscuridad y la luz, se enfrentan en una danza eterna. En este vínculo no existe la superficie, todo se experimenta en lo profundo, allí donde los secretos, las heridas y los sueños se entrelazan en un océano sin fondo. Lo que no suele comprenderse es que el poder de Escorpio sobre Piscis no nace únicamente de la intensidad del primero, sino también de la naturaleza cambiante del segundo. Piscis, como signo mutable, fluye con el entorno y se adapta a las corrientes emocionales que percibe. Escorpio, fijo y determinado, ofrece una dirección, una fuerza gravitacional que lo envuelve. Esa fijación escorpiana da a Piscis la sensación de estabilidad que tanto anhela en medio de sus mareas internas.
Sin embargo, esa misma sensación puede transformarse en una prisión sutil, pues el océano pisciano, en su necesidad de unión, se deja guiar por la corriente sin advertir cuando deja de ser libre. Así, Escorpio no necesita imponer su voluntad de manera explícita, basta con que permanezca firme y magnético para que Piscis, conmovido por la certeza de esa energía, se deslice hacia su órbita como si ese movimiento fuera destino. La manipulación emocional entre ambos puede revestirse de un aura espiritual. Escorpio, con su mirada que penetra lo invisible, percibe los miedos y anhelos más secretos de Piscis, y puede usar ese conocimiento como un medio de influencia o como una herramienta de sanación. Piscis, con su empatía ilimitada, siente cada vibración del alma escorpiana y se adapta a ella, respondiendo con ternura o sacrificio. Esa entrega conmueve a Escorpio, pero también lo tienta a probar su poder, a ver hasta qué punto el amor de Piscis puede resistir sin quebrarse. Es un juego sagrado y peligroso, donde las emociones se convierten en armas y ofrendas al mismo tiempo. El punto de inflexión se encuentra en la conciencia. Si Escorpio actúa desde la sombra, su deseo de dominar nace del miedo a ser vulnerable. Si Piscis actúa desde la inconsciencia, su entrega se convierte en una forma de evasión, una renuncia a su propio centro por miedo a la soledad. Pero cuando ambos despiertan, cuando se miran con la comprensión del alma y no con la necesidad de poseer, la energía que antes se usaba para manipular se transforma en un poder de creación. Escorpio enseña a Piscis la importancia de mantener la forma dentro del océano, la fuerza de la regeneración que no teme al dolor. Piscis enseña a Escorpio que la verdadera invulnerabilidad no nace del control, sino de la compasión, de la capacidad de amar sin condiciones ni garantías. El vínculo entre ambos guarda un misterio ancestral que va más allá de la vida actual. En la rueda kármica, Escorpio y Piscis son signos del final del proceso evolutivo del alma, guardianes de los secretos del inconsciente colectivo. Sus encuentros no son casuales, sino pactos del alma que buscan cerrar ciclos, sanar heridas antiguas y despertar el recuerdo de la unidad perdida. Escorpio trae la memoria del poder y del sacrificio, del fuego interno que destruye para reconstruir. Piscis trae la memoria del perdón y del retorno al todo, de la entrega que libera. Cuando se unen, reproducen en miniatura el drama cósmico entre el alma individual que busca afirmarse y el espíritu universal que desea fundirse con lo eterno. El poder de Escorpio se intensifica en este encuentro porque Piscis le ofrece un espejo perfecto donde proyectar sus deseos más profundos. En esa superficie líquida, Escorpio puede ver reflejada su necesidad de redención y su miedo al abandono. Pero también puede verse tentado a manipular ese reflejo, a moldearlo según sus propias sombras. Piscis, que no conoce límites claros entre lo propio y lo ajeno, asume esas proyecciones como suyas y se confunde en ellas. Así, la manipulación no siempre es consciente, a veces nace de la fusión psíquica que los une, del deseo incontenible de sentir al otro como una extensión de uno mismo. En ese proceso, ambos deben aprender a distinguir entre comunión y absorción, entre amar y poseer, entre entregar y desaparecer. Cuando la relación alcanza su punto más alto, deja de ser una batalla por el poder emocional y se convierte en un laboratorio del alma. Escorpio, transformado por la dulzura incondicional de Piscis, aprende a canalizar su intensidad hacia la sanación. Su capacidad para ver en la oscuridad se convierte en guía espiritual, en una lámpara encendida en los abismos donde otros no se atreven a entrar. Piscis, nutrido por la determinación y el fuego regenerador de Escorpio, aprende a sostener su sensibilidad sin perderla, a mantenerse firme en medio de la corriente. Ambos descubren que el verdadero dominio no consiste en controlar al otro, sino en dominar las propias sombras, y que el amor más grande no busca fusión ni distancia, sino equilibrio en medio del misterio. En un sentido cósmico, Escorpio representa el paso del alma por la muerte y la resurrección, mientras Piscis representa el paso final hacia la trascendencia, hacia la disolución del ego en el amor universal. Por eso su encuentro es tan profundo. Escorpio prepara a Piscis para el salto final, lo enfrenta con las últimas pruebas del alma, las que requieren valor y conciencia. Piscis, a su vez, enseña a Escorpio que incluso en la oscuridad más absoluta existe una corriente de gracia que no puede ser destruida. Es una alianza entre la fuerza y la fe, entre el abismo y el océano, entre la sombra que purifica y la luz que perdona. Escorpio, al dominar a Piscis, no solo prueba su poder, sino que también se enfrenta al reflejo de su propia alma. Porque al manipular, se ata, al liberar, se eleva. Y Piscis, al rendirse, no se pierde, se transforma. En esa interacción, ambos comprenden que el alma humana no se fortalece resistiendo el dolor ni evitando la entrega, sino atravesando ambos con consciencia.
El poder deja de ser una herramienta de control y se convierte en un acto de amor, y la entrega deja de ser debilidad para transformarse en el coraje de confiar en el destino. El universo contempla este encuentro como una de las lecciones más altas del amor evolutivo. En la alquimia entre Escorpio y Piscis, la manipulación se convierte en prueba, el control en purificación, la entrega en renacimiento. De sus profundidades surgen las emociones que dan forma a los milagros, las intuiciones que abren portales de sabiduría y la certeza de que incluso las almas más distintas son parte de la misma corriente divina. En ellos se cumple el principio eterno de la transformación, que nada se destruye cuando el propósito es la unión, y que la oscuridad solo existe para recordar la fuerza de la luz que lleva dentro. La conexión entre Escorpio y Piscis se extiende más allá de los planos visibles, habitando los reinos donde la energía y la emoción se funden en un mismo pulso. Escorpio, regido por Plutón y Marte, representa la conciencia que desciende a los abismos para recuperar el poder perdido, mientras que Piscis, guiado por Neptuno y Júpiter, encarna la corriente que todo lo une, el susurro del universo que invita a rendirse al flujo de la totalidad. Cuando estas fuerzas convergen, se despierta una atracción que desafía la razón, una corriente mística donde la manipulación y la redención se entrelazan como las dos caras de una misma moneda. El alma pisciana percibe la intensidad escorpiana como una llamada irresistible, un eco antiguo que vibra en las profundidades de su ser. Escorpio, con su magnetismo, despierta en Piscis la sensación de destino, la convicción de que hay algo que cumplir, algo que sanar. Pero ese mismo magnetismo es el que puede envolverlo como una neblina encantadora, haciéndole creer que la voluntad de Escorpio es también la suya. En esa fusión de emociones, Escorpio se convierte en el arquitecto invisible del vínculo, y Piscis en la corriente que lo sostiene, sin advertir que su propia esencia comienza a adaptarse a las mareas que el otro dirige. Sin embargo, lo que parece manipulación desde una mirada superficial es, en los planos más elevados, una enseñanza sobre el poder del alma. Escorpio le muestra a Piscis la necesidad de profundidad, de enfrentarse a la verdad sin huir hacia el sueño. Le enseña que la espiritualidad no consiste solo en compasión y fe, sino también en coraje, en mirar la oscuridad y transmutarla. Piscis, por su parte, enseña a Escorpio la grandeza de la entrega sin condiciones, la belleza de confiar incluso en medio del caos. Ambos se desafían en los límites, Escorpio empuja a Piscis a despertar de su ensoñación, y Piscis empuja a Escorpio a soltar su obsesión por el control. La facilidad con la que Escorpio penetra el alma de Piscis se debe a su dominio del lenguaje no verbal del espíritu. Escorpio no necesita palabras para influir, su energía se expresa a través de silencios cargados de intención, de una presencia que envuelve, de gestos que despiertan en el otro una sensación de ser visto y comprendido en lo más íntimo. Piscis, que vive en el mundo de la intuición, responde a esa vibración con total apertura. Escorpio sabe que el acceso al corazón pisciano no se logra por la lógica, sino por la emoción, por el misterio, por la sensación de destino compartido. Y una vez que esa puerta se abre, las almas quedan entrelazadas, reflejando las heridas y los anhelos que cada una guarda. En la alquimia de su vínculo, el control escorpiano y la sensibilidad pisciana generan una energía capaz de mover montañas en el plano espiritual. Si Escorpio utiliza su poder con conciencia, puede guiar a Piscis a través de los laberintos del alma, ayudándole a dar forma a su inspiración y a no perderse en sus propios sueños. Pero si actúa desde la sombra, esa misma energía se convierte en un lazo invisible que sujeta al pisciano en un torbellino emocional del que es difícil escapar. Entonces Escorpio no guía, sino que absorbe, no transforma, sino que retiene. Y Piscis, en su amor incondicional, se deja llevar por la corriente, creyendo que el sacrificio es una forma de amor. La verdadera enseñanza de este encuentro radica en la purificación del poder. Escorpio aprende que la manipulación, cuando se disfraza de amor, solo conduce al vacío, porque el alma no puede poseer lo que ama sin perder su pureza. Piscis aprende que la entrega no debe confundirse con la anulación, y que la compasión también exige fortaleza. Juntos descubren que el amor auténtico no se impone ni se rinde, sino que se transforma mutuamente en un fuego que purifica sin consumir. Desde la perspectiva astrológica, este vínculo es una de las expresiones más puras del elemento agua, símbolo de emoción, memoria y transformación. Escorpio representa las aguas profundas donde el alma se enfrenta a sus demonios, Piscis representa el océano infinito donde todo se disuelve en unidad. Cuando estas corrientes se encuentran, el resultado es una experiencia emocional total, capaz de inspirar la creación artística, la sanación espiritual y la conexión con lo divino. Pero para que eso ocurra, ambos deben trascender sus instintos primarios, Escorpio debe renunciar al deseo de controlar lo que ama,
y Piscis debe despertar de la ilusión de que el amor todo lo perdona. En las esferas del destino, esta unión actúa como un espejo de evolución. Escorpio ve en Piscis la parte de sí mismo que anhela paz, la inocencia que perdió en su lucha por el poder. Piscis ve en Escorpio la fuerza que necesita para enfrentar el mundo sin diluirse en él. La manipulación deja de ser un fin y se convierte en una etapa del aprendizaje, un recordatorio de que el poder sin amor corrompe, y el amor sin fuerza se disuelve. De esa tensión nace la sabiduría, la comprensión de que la verdadera maestría emocional consiste en equilibrar ambas fuerzas. La historia entre ellos puede ser una batalla silenciosa o una sinfonía celestial, dependiendo del nivel en el que decidan encontrarse. Cuando la sombra gobierna, el vínculo se llena de silencios cargados, de dependencias emocionales, de sueños rotos y reconciliaciones apasionadas. Pero cuando ambos despiertan a su esencia divina, la misma energía que antes los ataba se convierte en una corriente de poder espiritual. Escorpio se transforma en el guardián del templo interior, y Piscis, en el canal por el cual fluye la inspiración divina. Juntos pueden crear, sanar y elevar a otros, porque su unión no pertenece al plano terrenal, sino al de las almas que han aprendido a reconocerse en el infinito. El signo más fácil de manipular para Escorpio no lo es por debilidad, sino por su pureza. Piscis no se defiende porque no conoce el lenguaje de la guerra, su alma se abre porque confía en el amor como fuerza redentora. Y esa pureza es precisamente la lección más grande para Escorpio, el recordatorio de que su poder debe ser usado para proteger lo que es sagrado, no para someterlo. El dominio de Escorpio se purifica cuando comprende que la influencia verdadera no se impone desde fuera, sino que se ejerce desde la conexión del alma con el alma. El universo contempla este encuentro como la reconciliación entre el fuego oculto y el agua infinita. Escorpio, el transformador, representa la fuerza que arde bajo la superficie, Piscis, el soñador, representa el océano que lo envuelve todo. Cuando se encuentran en equilibrio, forman un ciclo perfecto de creación y disolución, de intensidad y paz, de fin y comienzo. En esa danza, la manipulación se transforma en arte, el control en propósito, la entrega en sabiduría. Ambos se convierten en guardianes del misterio de la emoción humana, recordando a todos los signos que el verdadero poder no está en dominar al otro, sino en dominar la propia sombra para amar con totalidad. Así, en el corazón del cosmos, el lazo entre Escorpio y Piscis resuena como una sinfonía de transformación eterna. De las aguas profundas del uno y del océano ilimitado del otro surge una verdad luminosa, que todo poder que nace del amor se eleva, y todo amor que atraviesa la oscuridad se vuelve inmortal. Y cuando Escorpio renuncia a manipular y Piscis aprende a sostener su luz, ambos se convierten en lo que siempre estuvieron destinados a ser, las dos corrientes del mismo mar que reflejan el rostro del universo en su unión silenciosa y eterna. La historia cósmica entre Escorpio y Piscis es una de esas alianzas que no nacen para permanecer en la superficie de la vida, sino para descender a las profundidades donde los destinos se reescriben. En ese espacio invisible donde la emoción se convierte en fuerza creadora, Escorpio y Piscis se encuentran como dos memorias antiguas que se reconocen, dos corrientes del mismo océano que saben que su unión no es fortuita, sino parte de un diseño mayor. Allí, el poder y la entrega, la voluntad y la fe, la intensidad y la compasión se mezclan para revelar las leyes ocultas del alma. Escorpio, guardián de los misterios, lleva en su esencia la memoria del fuego primordial que destruye lo que ya no sirve para que algo nuevo nazca. Su mirada es la del alquimista que ve más allá de lo aparente, que penetra en la raíz de las cosas para transformar lo invisible. Piscis, en cambio, representa el fin del ciclo zodiacal, la culminación del viaje del espíritu, el retorno al origen a través del amor universal. Su sensibilidad no conoce límites, su empatía lo conecta con el todo, y su alma se mueve con la cadencia del agua que nunca deja de fluir. Cuando Escorpio y Piscis cruzan sus caminos, se activa un pacto ancestral entre el fuego interior y la corriente infinita, un vínculo que tiene el poder de revelar las verdades más ocultas del corazón humano. La manipulación que Escorpio puede ejercer sobre Piscis nace del dominio natural que tiene sobre las emociones densas y del conocimiento instintivo de los mecanismos del alma. Escorpio sabe cómo se mueven las sombras, cómo se abren las puertas del inconsciente, cómo un gesto o una palabra pueden despertar o derrumbar un mundo interior. Piscis, en su inocencia cósmica, no teme exponerse ante esa fuerza, porque su naturaleza no entiende la defensa, entiende la conexión. En su entrega, Piscis se deja guiar por la energía más fuerte, convencido de que el amor es más poderoso que el control. Escorpio percibe esa fe como una invitación a penetrar aún más hondo, a explorar el alma del otro con una mezcla de fascinación y deseo de comprensión.
Pero el poder de Escorpio no es solo psicológico, es energético. Su presencia altera la frecuencia de los vínculos, transforma el aire, modifica el silencio. Piscis, que es un receptor natural de todas las vibraciones, absorbe esa energía con total apertura. A veces la experimenta como inspiración y otras como tormenta. Escorpio puede moldear el ánimo de Piscis con solo cambiar su tono o su mirada. Este fenómeno, que parece una manipulación, en realidad refleja la intensidad de un intercambio donde las fronteras del yo se difuminan. Piscis siente el dolor de Escorpio como propio, y Escorpio percibe las emociones de Piscis como espejos de las suyas. En esa simbiosis se encuentran tanto la prueba como la promesa. Escorpio debe aprender que su poder no le pertenece, que no puede usarlo para probar su fuerza ni para dominar, porque el verdadero dominio consiste en gobernar la propia oscuridad. Piscis debe aprender que su amor no debe ser sacrificio, que puede entregar sin disolverse, que puede compadecer sin perderse. Cuando ambos despiertan a esta comprensión, la manipulación desaparece y en su lugar nace la maestría emocional, el arte de transformar las emociones en conciencia. Desde una mirada astrológica más profunda, este vínculo se inscribe dentro de una geometría de agua donde las emociones no se enfrentan, sino que se integran. Escorpio representa el agua fija, el lago oscuro donde se ocultan los secretos del alma. Piscis representa el agua mutable, el océano en movimiento que todo lo abarca. Juntos, forman una corriente circular que nunca se rompe, un flujo de energía que renueva y purifica. En los niveles más sutiles, esta relación enseña al alma el equilibrio entre la intensidad y la fe, entre el control y la entrega, entre la transformación y la aceptación. La facilidad de Escorpio para guiar a Piscis no es solo un reflejo de poder emocional, sino una expresión de sabiduría ancestral. Escorpio es el signo que ha aprendido que la verdadera luz solo se encuentra tras atravesar la oscuridad. Piscis, en cambio, representa la compasión que perdona y la fe que trasciende. Al unirse, ambos encarnan el viaje del alma desde la profundidad hacia la divinidad. La manipulación, cuando se transmuta, se convierte en un acto de redención. Escorpio aprende a usar su poder para despertar, y Piscis aprende a amar con conciencia. Hay una lección más sagrada oculta en este encuentro. Escorpio, acostumbrado a dominar los vínculos para no ser herido, descubre en Piscis la fuerza de la vulnerabilidad. Piscis, que tiende a disolverse en el amor, descubre en Escorpio el valor de los límites. El uno enseña al otro lo que le falta, y en ese intercambio se revela el sentido más elevado del amor, no el que encadena, sino el que libera. El poder se convierte en protección y la entrega en inspiración. El alma de Piscis, purificada por el fuego de Escorpio, aprende a brillar con más fuerza, y el alma de Escorpio, bañada por las aguas de Piscis, aprende a sentir sin miedo. Este vínculo, cuando alcanza su madurez espiritual, puede ser un canal de transformación colectiva. Escorpio aporta la voluntad, la intensidad y la dirección, Piscis aporta la fe, la intuición y la conexión con lo divino. Juntos pueden guiar a otros en procesos de sanación, crear arte que transmita verdad o simplemente irradiar una energía que transforma a quienes los rodean. La alquimia entre ellos no se limita a lo personal, tiene una dimensión universal. En ellos el universo experimenta la unión entre el poder y la compasión, recordando que toda creación necesita tanto de la fuerza que rompe como del amor que une. El signo más fácil de moldear para Escorpio le entrega, sin saberlo, el espejo más puro de su poder. Piscis le enseña que la influencia sobre otro ser conlleva una responsabilidad divina. Que cada emoción despertada es un pacto, y cada alma tocada, un reflejo del propio destino. La manipulación, entendida desde la luz, se convierte en el arte de inspirar sin dominar, de guiar sin imponer, de transformar sin destruir. Es el camino del alma que asciende del control al amor consciente, del deseo al propósito. Cuando Escorpio se eleva en su vibración más alta, su energía deja de ser tormenta y se convierte en guía, su fuego deja de quemar y comienza a iluminar. Piscis, al absorber esa luz, se fortalece sin perder su esencia, y su fe se convierte en un faro que disuelve el miedo. En ese punto culminante, ambos se transforman en símbolos del poder redimido y del amor trascendido. Ya no hay manipulación ni sometimiento, sino la danza eterna de dos fuerzas que se complementan para recordarle al universo que incluso el poder más oscuro puede convertirse en luz cuando el amor lo toca. Así se cumple el destino de Escorpio y Piscis, guardianes del misterio y del espíritu. Dos almas que, al encontrarse, despiertan los ecos del océano primordial donde todo comenzó, y que, al comprenderse, encarnan la verdad más elevada,
que el alma solo encuentra su grandeza cuando aprende a transformar el deseo de dominar en la voluntad de elevar. Allí donde el fuego interior del escorpión se une con el océano del pez, el universo respira y recuerda que el poder más puro es aquel que nace del amor que no teme a las profundidades. En el fondo más oculto de la relación entre Escorpio y Piscis existe un flujo subterráneo que no todos alcanzan a percibir, una corriente silenciosa donde se mueven las energías que transforman lo invisible. Allí, donde las emociones no tienen forma y los pensamientos se disuelven en la intuición, Escorpio encuentra la materia prima de su poder y Piscis la sustancia de su fe. Es un territorio donde el alma se ve sin máscaras, donde las intenciones se revelan como si una lámpara interior las iluminara. Escorpio, que vive en permanente contacto con el misterio de la regeneración, percibe en Piscis la oportunidad de modelar una emoción que aún no ha aprendido a sostener por sí misma. Y Piscis, en su infinita entrega, siente que esa intensidad lo despierta de una somnolencia espiritual, empujándolo a definirse en un mundo que normalmente percibe como un sueño sin límites. La manipulación entre ambos no siempre es un acto consciente ni una voluntad de dominio. A veces nace del magnetismo natural que Escorpio ejerce, de la fuerza con la que su energía penetra los campos emocionales del otro. Escorpio no necesita hablar para mover las aguas internas de Piscis, su sola presencia ya genera una vibración que lo envuelve. El escorpión, regido por Plutón, vibra con los ritmos de la vida y la muerte, del poder y la entrega, del control y la disolución. Piscis, regido por Neptuno, responde a los ecos del alma colectiva, a la voz del inconsciente universal que se expresa a través de los sueños y las emociones. Cuando estas dos potencias se cruzan, el resultado es una fusión que no distingue el yo del tú, un campo energético donde las emociones de uno se filtran en el otro hasta que ambos se funden en una sola corriente. Esa permeabilidad emocional convierte a Piscis en un espejo perfecto para Escorpio. Allí donde otros signos se defenderían, Piscis se abre, absorbe, refleja, comprende. Escorpio ve en esa vulnerabilidad una puerta hacia lo esencial, una oportunidad de guiar, sanar en los niveles más bajos de su vibración, de dominar. Pero incluso cuando Escorpio utiliza su influencia con fines egoicos, la energía de Piscis actúa como un espejo kármico que le devuelve sus propias sombras amplificadas. De ese modo, el poder que Escorpio ejerce sobre Piscis no es unilateral, es un ciclo cerrado que lo obliga a enfrentarse con las consecuencias emocionales de su propio magnetismo. En un plano más elevado, Escorpio y Piscis representan dos formas distintas de sabiduría emocional. Escorpio es el que aprende a controlar la energía para transformarla, el que comprende que la fuerza interior puede ser usada para regenerar lo que está roto. Piscis es el que enseña que no hay que controlar para sanar, que la verdadera transformación llega cuando se confía en el flujo de la existencia. En esa tensión entre dominio y fe se esconde una enseñanza cósmica. La unión de Escorpio y Piscis representa la integración entre el poder de la voluntad y el poder de la entrega. Cuando Escorpio deja de manipular para protegerse y Piscis deja de sacrificarse para ser amado, nace una alquimia sagrada donde ambos trascienden sus limitaciones. Desde una lectura más profunda, la relación entre estos dos signos activa la memoria del agua primordial, la sustancia espiritual que dio origen a toda vida. El agua de Escorpio es la del pantano, la que contiene los restos de lo que fue, la que disuelve para recomponer. El agua de Piscis es la del océano eterno, la que todo lo abarca sin juzgar, la que absorbe y purifica. Cuando se mezclan, crean una corriente de sanación emocional que puede regenerar el alma de quienes los rodean. Por eso, incluso cuando la relación parece desequilibrada o caótica, su propósito secreto es la transmutación. Escorpio enseña a Piscis a proteger su energía sin cerrar el corazón, y Piscis enseña a Escorpio a abrir el corazón sin perder su poder. En los planos kármicos, este vínculo suele ser el eco de antiguos pactos entre almas que han compartido misiones de sanación o transformación. Escorpio puede haber sido en otra vida el guardián, el sanador o incluso el juez del alma pisciana. Piscis, a su vez, puede haber sido la guía espiritual que le mostró a Escorpio la existencia del perdón. Cuando vuelven a encontrarse, esos papeles se confunden, se entrelazan, se corrigen. Escorpio siente la necesidad de salvar a Piscis, y Piscis siente la necesidad de entregarse para ser salvado, pero el aprendizaje real ocurre cuando ambos reconocen que ninguno necesita redimir al otro. En ese instante, se rompe el ciclo del control y se eleva la conciencia hacia el amor incondicional. Escorpio representa la intensidad que da forma a los sueños de Piscis, la energía que le enseña a cristalizar lo que imagina. Piscis representa la fe que suaviza la dureza de Escorpio, la ternura que lo rescata de sus abismos internos.
Juntos, son como la marea que golpea la roca, el agua desgasta, pero también pule, la piedra resiste, pero también cede. Esa danza perpetua entre firmeza y fluidez crea una armonía que pocos pueden sostener, pero que, cuando se alcanza, se convierte en un poder capaz de transformar vidas. En lo más hondo, Escorpio no busca manipular por malicia, sino por una necesidad instintiva de comprender y dominar el misterio de la emoción humana. Piscis, al ser el signo que vive entre los velos del alma, le ofrece un laboratorio perfecto para observar el flujo de las emociones en su forma más pura. Pero esa observación se transforma en unión, y esa unión en aprendizaje. Escorpio descubre que no puede controlar lo que ama sin destruirlo, y Piscis aprende que no puede salvar lo que no desea ser redimido. De esa paradoja nace la evolución espiritual de ambos, una metamorfosis que los convierte en guías de su propio destino. En el lenguaje simbólico del zodiaco, Escorpio representa la octava del alma que ha aprendido a morir y renacer, y Piscis representa la duodécima, el alma que se disuelve en la totalidad. Juntos cierran el ciclo de la experiencia emocional, abarcando todos los estados del sentir humano, la pasión, la compasión, el dolor, la entrega, la sanación. Por eso su conexión, aunque compleja, es también una de las más espiritualmente fecundas. Lo que comienza como una atracción intensa y misteriosa puede transformarse en una comunión mística, en un amor que trasciende la forma y se convierte en símbolo del renacer. El viaje de Escorpio y Piscis no es uno de equilibrio perfecto, sino de evolución constante. Escorpio asciende desde las profundidades del control hacia la cima de la conciencia, y Piscis desciende desde las alturas del idealismo hacia la tierra de la comprensión humana. En el punto en que sus caminos se cruzan, nace la fusión entre lo divino y lo terrenal, entre la emoción que purifica y el amor que libera. La manipulación deja de existir porque ya no hay resistencia, solo un fluir consciente donde cada uno se refleja en el otro como el agua en el agua. Así se revela la verdad última de este vínculo: el signo más fácil de moldear para Escorpio no lo es por debilidad, sino por la grandeza de su entrega. Piscis no se rinde ante Escorpio, sino ante el llamado del alma que le dice que la rendición puede ser también una forma de fuerza. Escorpio no domina a Piscis, sino que se transforma a través de él. En ese intercambio, ambos despiertan al propósito superior que los une: convertir el poder en compasión, el dolor en sabiduría, y la oscuridad en luz.